Este espacio llega a ustedes gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Me acompaña en el día de hoy mi querida amiga y ya socia cultural, Margarita González Aufán. Hola, Maggie. Encantada, Angélica, qué bueno estar de nuevo en esta que ya casi es mi casa. Es tu casa. Ya huele a café aquí, porque desde que llegó Maggie, Puyi y Salvador corrieron raudos a hacer su cafecito. Miren, este programa desde enero se ha volcado hacia el arte cinematográfico, pero como han dicho muchos cineastas que han pasado por aquí, ese es un género que los integra a todos. Pero nosotros no queremos perder nuestra perspectiva más amplia, y es algo que venía hablando con Maggie. La semana pasada nosotros perdimos, y digo nosotros los dominicanos perdimos a un gran hombre, a Federico Enríquez y Graterol. Federico Enríquez Graterol, bueno, no queremos empezar leyendo su currículum, sino conversando sobre nuestra experiencia personal, tratándola. En el caso de Maggie, desde que era una niña, yo más recientemente estuve muy cerca de Federico gracias a su hija Pía, que es nuestra compañera de estudios en este año. Y don Federico me hizo regalos que yo no me quiero quedar con ellos, sino compartirlo aquí. Maggie, ¿tú conoces a don Federico desde que estaba en las escuelas primarias junto con Pía? Sí, yo conocí a don Federico como desde los 7 añitos. Sí. Y además, ¿trabajaste con él ya en tiempos más recientes? Sí, relativamente reciente. Mientras fui directora del Museo Alcázar de Colón, él era el viceministro de Patrimonio Cultural, o sea que era mi jefe inmediato, sí. Más tarde comparto para los más jóvenes su currículum completo, pero todos estos días he pasado leyéndome unos libros que don Federico me regaló. Yo me acerqué a don Federico para pedirle un gran favor, él accedió. Lo hice con mucha vergüenza y mucho retraso porque tenía tiempo queriendo visitarlo, y gracias a nuestra amiga Alejandra Rodríguez Oñez, que insistió: tienes que ir a ver a don Federico, el trabajo que tú estás haciendo, él te va a ayudar, pero además, más allá del trabajo que tú estás haciendo, en muchas dimensiones. Y para variar, nuestra querida Alejandra tenía razón. Y en ese primer encuentro con él, que fue creo que en marzo, junto a Pía, su hija, él me conoció y me hizo un regalo. Luego tuvimos un segundo encuentro. ¿Y con qué llegó don Federico? Don Federico con otro regalo. Cada vez que me veía, me regalaba una de sus obras. Y me hizo más regalos que más adelante comentaré en qué consistieron. Su partida, por supuesto, nos enlutece porque yo quería seguir recibiendo más regalos. Y los seguiré recibiendo en la medida en que los lea. Pero lo más bueno de leer a don Federico, yo sé que a Maya y a muchos nos pasa, es que es tan fácil oír su voz. Y siempre nos va a acompañar por su estilo, un estilo muy único. Y yo le he pedido a Margarita que la obra que fue su primer regalo, que es empollar, enseña por favor Maggie la portada, aunque también lo podemos hacer en post. Empollar huevo histórico fue el primer regalo que él me hizo, y yo le he pedido a Maggie que lea uno de los ensayos que aparece en esa obra. Adelante, Maggie, cuando quieras. Gracias. El ensayo que escogió Angélica para la tarde de hoy se denomina Ni binomio de Shakespeare ni monólogo de Newton. Ya ustedes se pueden imaginar la cultura de este señor que se atreve a hacer un diálogo entre Shakespeare y Newton. Parece que Newton solo tenía ojos para las realidades impersonales de la naturaleza. No era individuo que aplicara su excepcional inteligencia a las relatividades de los asuntos humanos, siempre cambiantes, inexactas y fluyentes. Su temperamento, dado a la soledad, lo lanzaba a la consideración de las regularidades de la naturaleza y a la búsqueda de su expresión cuantificable o mensurable. Psicológicamente,
Newton es lo más opuesto a Shakespeare que quepa imaginar. Explorador de lo humano, atento al amor, a los sentimientos y a las pasiones, Shakespeare es asombroso cuando aborda la política, la historia, el poder o los celos, cosas, según creo, ajenas al genio de Newton. Me atrevo a decir que Shakespeare nunca hubiese descubierto las leyes de la mecánica celeste y que Newton jamás habría escrito Macbeth. Genios ambos, el uno para la comprensión de la naturaleza, el otro para la penetración del alma humana. Newton y Shakespeare representan dos formatos psíquicos de signos contrarios. No soy erudito en la materia shakespeariana. No puedo pues hacer el estudio de ninguna de sus 37 obras, de las influencias que recibió de los escritores latinos, ni siquiera puedo hablar de la estructura teatral de sus grandes tragedias. Solo me son conocidas algunas generalidades acerca del teatro isabelino. Sin embargo, estoy cada día más deslumbrado por la extraordinaria capacidad de percepción de Shakespeare para lo que ahora llamaríamos lo sociológico o lo historiológico. Sus obras acerca de la historia inglesa, Julio César y Antonio y Cleopatra, revelan un agudísimo sentido para la interpretación histórica, una visión de lo humano en el tiempo que causa estupor. Shakespeare no podía tener, como nosotros, el concepto de la historia como proceso. En la cabeza de Shakespeare, muerto en 1616, no estaba Marx, ni Hegel, ni Vico. Solo podría estar San Agustín. Quizás en la forma de plan divino desarrollándose en la sociedad humana, que es el rebrote cristiano de la antigua doctrina de las causas finales, modernamente llamado teología. A los hombres de este siglo les parece inobjetable la idea de la historia como un proceso. Esta idea de las humanidades, de las ciencias de la cultura, se la ha empalmado con la idea naturalista de la evolución de las especies y convertido así en una metafísica de la peor especie. Esta historia darwiniana es ente cuasi razonador que tiene fines y propósitos que desbordan los intereses y las voluntades individuales. Naturaleza e historia, en vez de ser conceptos contrapuestos, se trenzan en una extraña promiscuidad teórica. El historicista Ortega, más prudente, solo afirma que la historia es sistema. Sistema es en este caso como un pentagrama en el cual los hombres pueden dar las notas de su música social, pero donde es posible escribir cualquier melodía, y no solo una, determinada de antemano. Y cuando nos habla de la razón histórica, aclara que la razón en el hombre es una potencia en desarrollo. Por tanto, no se trata de una cantidad fija si consideramos la facultad de razonar a lo largo de las edades. Continúa. La antropología cultural de hoy es un cuerpo de estudios que nos hace creer que hemos salvado la metafísica, en el mal sentido del vocablo, pues pretende esa antropología cultural darle aspecto científico a la filosofía historicista. Este es el gran pecado de la prestidigitación del pensamiento contemporáneo. La mente del hombre actual está anclada y esclerosada entre las tres grandes estacas culturales que representan Darwin, Marx y Freud. Si a la esclavitud sigue el feudalismo y a esta la monarquía absoluta, el Estado burgués y el socialismo, de manera necesaria, necesitativa, sujeta a leyes, la vida histórica sería un proceso tan inexplorable como lo es la metamorfosis del sapo. En últimas cuentas,
La teleología es la convicción de que hay una finalidad residente en el encadenamiento causal del conjunto de los hechos. Como ya hemos dicho, cuando se trata de los hechos humanos, el poder entre ellos, Shakespeare no está en la creencia teológica de que la historia sea un proceso. El crimen, la traición, la perversidad, la envidia o los celos, el miedo o la esperanza no pueden medirse mediante cálculos matemáticos o las fluxiones de Newton. La ambición en los hombres no se parece a lo que en la física se llama caída libre de cuerpos. Historia y naturaleza no son nociones homogéneas, no toleran el mismo tratamiento intelectual. Y los hombres que investigan esos dos mundos son tan diferentes entre sí como las realidades investigadas. En la naturaleza están predeterminados los procesos de formación de los cristales, de crecimiento de los embriones, los ciclos reproductivos, los de germinación de las semillas. En cambio, en el desarrollo de lo humano, en el hombre es discontinuo, lleno de sorpresas y golpes del no destino. Era cosa absolutamente imprevista por la naturaleza que Newton observara que cada color del espectro de la luz tiene un ángulo preciso de refracción. Con tu permiso, Maggie, va a pasar el cafecito y te interrumpimos unos minutos. Antes de que Maggie ya está terminando la lectura, sí, pero tenemos Muchas que atenderla bien y darle cariño, ¿verdad que sí? Wow, gracias. Claro que sí. Gracias. Por aquí. Gracias, Salvador. Continúa, Margarita. No estaba previsto por la naturaleza que Neper inventara logaritmos, ni que Mozart compusiese el concierto 21 para piano y orquesta. Al componer ese concierto, Mozart no puso un huevo como cualquier pájaro. Si bien el concierto no es natural, tampoco podemos decir que es sobrenatural. El hombre es una criatura a medio camino. ¡Ay, qué belleza! Entre la naturaleza y la historia. Es un ser preternatural o medianero, como ya había insinuado San Pablo. Aquellos hombres con vocación panteísta que sienten a Dios en la naturaleza, o quienes conciben el ser trascendente como algo fuera de este mundo, podrían decir con el poeta Mieses Burgos: solo una gran ternura pudo sembrar la vida, como se siembra un árbol, la jubilosa voz de una semilla. Un árbol es la jubilosa voz de una semilla. Todo el desarrollo futuro del tronco o del fruto está antes prisionero en la semilla. Pero Copérnico o Leonardo no tenían necesariamente que pensar lo que pensaron, ni crear lo que crearon. El hombre puede progresar, pero su progreso no es seguro, ni permanente, ni natural. Historia y naturaleza, o si se quiere, lo humano y lo físico, son incanjeables. Por eso no hay binomio de Shakespeare ni monólogo de Newton. Muchas gracias, mío, Margarita. En lo que Margarita se bebe su cafecito, comparto algunos datos biográficos de don Federico. Federico Enríquez Grateró, periodista y ensayista, fue galardonado con el Premio Nacional del Ensayo Pedro Enríquez Ureña en el año 1979. Es miembro de la Academia Dominicana de Lengua, bueno, era. De hecho, me decía, y soy el de mayor edad y correspondiente de la Real Academia Española. Había desempeñado los cargos de director de Relaciones Públicas de la Presidencia y secretario de Estado sin cartera, si mal no recuerdo, en el gobierno de don Antonio Guzmán. Sus escritos son distribuidos en periódicos extranjeros como Firmas Press, Agencia Internacional de Prensa con sede en Madrid, España, y oficinas en Florida. Ha publicado La Feria de las Ideas, que es este libro que tengo en las manos, que fue el segundo
regalo que me hizo don Federico, 2 encuentros, 2 regalos y una inolvidable experiencia. También ha escrito sobre, y vamos a hablar de ese tema, Maggie y yo, una obra polémica, Peñavalle y la dominicanidad. Luego también Un antillano en Israel, Negros de mentira, blancos de verdad, Cuando un gran estadista envejece, La globalización avanza hacia el pasado, La guerra civil en el corazón, Un ciclón en una botella, entre otros. Enrique Gratero, un productor es productor de un conocido programa de televisión sobre el tapete. Muchas veces vimos a don Federico en la televisión. Cuando falleció hace unos días, estamos hoy domingo, que se escucha este programa, terminando el novenario que será el sábado. Estamos grabando en la semana. Muchos que vieron que compartí esa foto de ese encuentro con don Federico me decían, ay, yo ese señor me encantaba escucharlo en la televisión. Y esa es una de las cosas por las que me atreví a dedicar este espacio, que es audiovisual, a don Federico, porque si hay alguien que creía en la comunicación y la gestión cultural audiovisual, era don Federico. Maggie, ¿tú qué me dices? ¿Qué impresión te deja esa lectura? Bueno, es una impresión multilineal, ¿no? Porque de fácil lectura, pero de trascendente cultura. O sea, lo primero que nosotros denotamos es que quien escribe este ensayo es alguien de una cultura impresionante. Porque él no solamente habla de Newton y Shakespeare, sino que a través de su ensayo podemos ver que domina con una gran naturalidad muchísimos personajes de la historia, de la cultura, de la filosofía, de la ciencia, como si fuera algo que fluye, como un río, fluye de manera completamente natural a través de él. Y hay que saber la cultura que hay que tener para poder hacer todas estos lineamientos y estos paralelos en este ensayo, ¿no? Y te comentaba que de una manera como tan pícara, porque es un ensayo y afloró una sonrisa en cada momento leyendo sus ocurrencias, ¿verdad? Su voz está tan presente. Es impresionante, sí. Y es una conversación, es una lectura, porque como dice Maggie, mucha información, pero si ustedes se fijan, salvo 2 o 3 elementos, son cosas que todo el mundo aprendió en el bachillerato, y sin embargo, por eso escogí, bueno, él tiene trabajo de muchos niveles, pero le pedí a Maggie que leyéramos ese, que es uno de los introductorios de esa obra, porque como adulta volví a escuchar nombres y conocimientos que uno aprendió en la escuela sobre quién era Shakespeare, quién era Mozart, quién era todos los pensadores que menciona, el propio Newton, o sea, y volver a escuchar sobre ese conocimientos básicos desde una dimensión tan filosófica y tan humana, esa reflexión final de cómo Newton, sin el sentido de historia que tenemos ahora, pudo ver cómo era la naturaleza humana y cómo, bueno, está bien, Mozart escribe una sinfonía que me puse a escucharla cuando vi el nombre y por supuesto me imaginaba a don Federico escuchándola. No puso simplemente un huevo, hizo una cosa extraordinaria, y por eso él concluye diciendo que el ser humano es un ser preternatural, es como dice, preternatural. Ajá. El leer Federico hay que tener al mataburro al lado, me suena cada rato qué significa esto, qué significa aquello, pero con el gozo y el apetito que me da poder querer entenderlo. Y lo siento como un autor, y como era él en persona, abierto se daba a sí mismo. Maggie, me preocupa mucho algo, y yo sé que tú me vas a ayudar a disipar esa preocupación. Este año he podido leer un poquito más que el anterior, no tanto como espero leer el año que viene. He leído cuentos, he leído novelas, he leído ensayos y por supuesto trabajo de mi profesión. Y tengo que decirte, cuando llegué a estas lecturas de don Federico, esto es lo mejor que yo he leído este año.
Y he leído, bueno, hasta el premio Nobel de este recién ganador lo leí, me gustó mucho en una tertulia, y otros autores, pero no es un tema de si mejor o peor, es que sentí que me hacía falta leer un autor con las reflexiones como don Federico. Tuve la ventaja también de poder compartir personalmente con él, y así como él, hay otros autores, algunos que ya han fallecido y otros que todavía viven en nuestro país, que están perdidos del mundo editorial, o quizás tenemos que traer a estos nuevos espacios que se han abierto, que gracias a la juventud nosotros aquí de Comparona también, que somos jóvenes y venimos y los ocupamos, pero quiero que me ayudes a que hagamos un esfuerzo una vez al mes, tú y yo juntas, de traer a estas conversaciones joyas que tenemos, joyas ya sea en la poesía, en la literatura, y yo no sé si es mi impresión, tú me dirás que tú tienes una visión siempre tan interesante de las cosas, de los procesos, si es que no tienen acceso a estos autores a las grandes publicaciones tipo Kindle, tipo Amazon, porque son más locales. Pero ¿qué pasa? Este libro quizás publicado en los años 80 ya no vuelve a aparecer ni siquiera en nuestras propias librerías. ¿Pasa algo de eso, verdad que sí? Sí, claro. Bueno, vamos a decir que no solamente don Federico, o la literatura, sino todo lo que es la cultura de nuestro país, acontece lo mismo. O sea, todos sufrimos de la misma enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? Artistas plásticos, drama, teatro, ballet, música clásica ni se diga, literatos, se dan a conocer con suma dificultad. O sea, nosotros no tenemos todavía en República Dominicana un apoyo estatal, como lo puede haber en Colombia, como lo hay en Cuba, o había en Cuba, porque el pobre Cuba ahora mismo tiene una crisis muy fuerte, México, que estos clásicos de la cultura de cada país están resguardados, están publicados y están proyectados a las grandes editoriales o casas de cultura de cualquier parte del mundo. Sin embargo, es bueno sí recordar que en la Feria del Libro de todos los años hay un pabellón que edita los libros, las joyas literarias de nuestro país. Pero tú y yo para allá. Hay que aprovechar la Feria del Libro, porque después que pasa la Feria del Libro es muy difícil, se llama Editora Nacional, es muy difícil volver a conseguir los libros. Pues Maggie, vamos a ir juntas a ese pabellón. Tenemos la Feria del Libro ya prontito, ahora empieza las primeras 2 semanas del próximo mes de noviembre. Y vamos a hacer un compromiso mensual, tú y yo, de acuerdo, en ese orden. Y si esos autores todavía están entre nosotros, con más razón, porque lo último que quería contarles es que como resultado de mi acercamiento a don Federico, tuve la oportunidad de grabar una entrevista con él para el objetivo que yo le solicité, pero además donde conversamos de muchísimos otros temas que más adelante, sobre todo para beneficio de su familia, pero de todos nosotros, queremos compartirlo, darle un tratamiento con la ayuda aquí de nuestra curadora, y darle un formato, el formato que don Federico se merece. No sé si quieres agregar pues a la idea algún elemento. Esto lo hacemos así, el brainstorming aquí, la lluvia de ideas la hacemos en vivo, pero sí querré tu ayuda para ese material, acompañarlo con no todos los documentos que él tiene escritos, porque son incontables. Él mismo me enseñó en un momento, mira cómo tengo ese armario lleno de publicaciones, pero estoy pidiendo ayuda de algunos jóvenes, no diré el nombre hasta que no tengan la autorización, para ponerlo a la orden de la familia, si acaso
Pía, Laura y los demás hijos y nietos de Federico quieren apoyo para que esos trabajos se conserven y pasen donde corresponde, al Archivo General de la Nación y también a la Biblioteca Pedro Jicurella. Por supuesto, sabemos que don Federico tenía muchos buenos y grandes amigos que también cuidarán su acervo. Claro, yo también quiero agregar algunos aspectos vivenciales. Por supuesto. De su personalidad. Don Federico siempre estaba feliz, siempre había una sonrisa en su rostro, porque mucho de lo que le mortificaba y mucho de lo que lo ponía a pensar lo escribía. Entonces, pues él tenía un desahogo directo y cada vez que uno se acercaba a él para cualquier cosa, que de hecho fue mi jefe también un tiempo, siempre aprovechaba para hacer anécdotas. Era lleno de anécdotas, anécdotas divertidísimas, desde cuando era niño en la ciudad colonial y se subía con sus amigos al campanario de la iglesia de las Mercedes y iban corriendo a avisarle a su mamá que Federico estaba encaramado en el campanario corriendo peligro y siempre jugando y brincando por la ciudad colonial y siempre nos contaba que si aquí estaba la escuela donde él había estudiado, que si aquí, él siempre estaba lleno de anécdotas y de alegría. Un hombre que también hay que agregar de vasta, inmensa cultura, prácticamente un hombre del Renacimiento, diría yo, porque dominaba física, le encantaban las matemáticas, escribía, la literatura, sabía de patrimonio, de todo, era como una biblioteca andante. Y quiero decir algo porque quizás no es conocido, de hecho yo no lo sabía hasta que lo conversé con él. Y él se me presentó ese día ante las cámaras diciéndome, yo fui un niño pobre de un país pobre. Correcto. Cualquiera podría suponer que aquí no, que una persona con esa cultura tuvo quizá una infancia privilegiada. Y me contó más detalles que ya luego compartiremos de cómo él fue encontrando su camino hacia la cultura, mencionándome sobre todo una tía que lo ayudó mucho. Y sí voy a hacer un chin spoiler de mi propio trabajo, porque yo fui muy directamente, don Federico, usted conoció a Max Enrique Ureña. O sea, era un afán que yo tenía porque me dijera, sí. Pero me dijo, pero yo era un muchacho inculto cuando yo estaba frente a ese señor. Entonces, wow, ¿cómo se hizo? No voy a contar entonces lo que pasó entre él y don Max, pero muchas otras maravillas. O sea, yo fui hacia donde don Federico pidiéndole una información y salí. Don Federico hizo una cosa tan grande que yo no la puedo ni decir por el trabajo que yo estoy tratando de hacer y sacaremos juntos. Lo dejo de ese tamaño. Pero sí quiero decir algo que con Maggie me siento muy incómoda de decir. Una de las razones por la que yo no me acerqué más temprano a don Federico, a pesar de que Alejandra me decía, tienes que acercarte, Alejandra, gracias por haberme empujado. O sea, fue que me empujó como el que empujan a alguien a una piscina y salí nadando y feliz. Yo tenía mucha vergüenza primero porque veía a este señor tan culto y decía, ay no, pero ¿cómo yo me voy a parar frente a don Federico? Y Pía, pero no, por favor, Angélica, ven, papi, es chulísimo. Y efectivamente lo era. Pero además, yo me veía un poquito como en la otra edad por ideas políticas que yo veía a don Federico manifestar, porque don Federico era muy activo en Facebook, y increíble. Probablemente temas que yo no compartía. Y Maggie hace un momentico me dijo algo, repítame lo que me dijiste antes fuera del aire, que don Federico era un hombre de su tiempo. De su tiempo, y nosotros somos, y yo, wow, Maggie, tú me dijiste de esa expresión de Federico, y esa misma expresión la usó él para responderme, o para concluir, cuando estábamos hablando de ciertas figuras más antiguas de nuestra historia. Él me dijo, Angélica, esas son muchachas, me decía, muchacha. Eso eran hombres del siglo XIX, y yo soy un hombre, yo soy fruto del siglo XX. Entonces, nosotros somos gente del siglo XXI, pero no debemos dejar de cruzar la acera de lo que nosotros consideramos la otredad, porque nos estamos perdiendo de cosas maravillosas por probablemente prejuicios infundados. Ay, no, ese señor habla
una serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo y por eso yo no voy a leer este libro. Me hubiera perdido como una tonta de esta maravilla. Alejandra, de nuevo, gracias. Yo te lo dije. Todos, ya hablando desde mi perspectiva, no de museóloga, sino de historiadora. Una de las cosas que uno aprende en el oficio cuando uno está estudiando historia, que es una de las primeras cosas que debemos aprender, es que tú vas a influenciar tu personalidad, tu experiencia, de dónde vienes, de lo que, si eres mujer, si eres hombre, tú definitivamente va a haber algo de ti en tus trabajos. Por supuesto. Es imposible ser totalmente imparcial. La labor del historiador es ser imparcial, pero eso es imposible, porque de alguna manera o de otra vamos a transmitir lo que somos, lo que pensamos, lo que tenemos en lo que escribimos, en lo que investigamos. Lo que sí podemos hacer es reducir al mínimo esa influencia, pero no anularla. Y otra de las cosas también que tenemos que tener muy presente es que el ser humano es la proyección de 1.000.000 de circunstancias, de 1.000.000 de ideas, de 1.000.000 de vivencias. Es como si fuera un prisma, como dice don Federico, de los colores del arco iris. Y porque a ti no te guste un color, no te puedes divorciar de apreciar o de querer el arco iris. O sea, uno tiene que tener la habilidad o tener la mente lo suficientemente abierta para poder disfrutar, analizar lo que uno quiere y lo demás dejarlo pasar. No, pero en esas conductas que están en boga ahora de sociedad de la cancelación, los que nos estamos cancelando somos nosotros mismos. Por supuesto. Al final, de tanto decir no veo esto, no oigo aquello, no tolero a fulanito, al final nos estamos excluyendo nosotros. Cuando se supone que estamos viviendo en una sociedad del siglo XXI totalmente diversificada, totalmente pluricultural, totalmente de mass media y de todas las redes sociales que supuestamente nos hacen una sola humanidad. Es un momento en la humanidad donde más rechazamos y donde más juzgamos. Hay una contradicción terrible de todo esto. Bueno, Maggie, ya te comprometí. Vamos a trabajar juntas ese archivo digital que tengo de don Federico junto con su obra. Para despedir, yo quiero compartir algo que leía en los días en que don Federico nos dejó. Y en paralelo, estaba yo, todos, en algo un poco más mundano, que si la reforma fiscal, que si la ley de cine. Y yo con este libro en mis manos todas las noches me encontré con este pasaje que se lo quiero dedicar no solamente a los hacedores de cine, todos estos jóvenes maravillosos que están cambiando y le están dando una identidad audiovisual a nuestro país. Qué fortuna la mía de estar cerca de esa nueva generación de dominicanos, sino también a todas las otras que de alguna manera, y aquí tenemos una bellísima representante, están haciendo esfuerzos por gestión cultural. Cuando estaba todo el mundo en vilo con el tema, de hecho el mismo día en que leí esto, que fue el día que don Federico falleció, yo estaba en una reunión en el aula magna de la UAS, donde estaba conglomerado todas las personas que hacen cine, viendo que se iba a hacer ante la situación, y todavía está pendiente y mantenerse en vigilia. Y entonces leo a don Federico, que escribió esto hace un tiempo atrás, creo que en el 2001. La vida podría ser absurda y la sociedad intrínsecamente injusta. ¿Cómo es posible que esta sociedad tan enferma, tan injusta, penetrada del mal por todas partes, haya producido, permitido y aplaudido, me parece verlo, a un Ingmar Bergman? Me estoy refiriéndose al director de cine sueco. Cada artista de la imaginación está centrado en su yo. Todo cuanto le rodea solo es un pretexto o apoyo para expresar sus propias ideas, pulsiones,
o afirmarse egoístamente. Si la sociedad admira a Bergman, no todo está perdido, se podría decir juguetonamente. Federico Enrique Gratero, gracias por tanto, don Fede. Eso sí es verdad. Gracias, Maggie, por acompañarme. Contigo esto se vuelve un jardín y, como siempre digo, cambio y fuera.